Capítulo 8. Una familia privilegiada. Al abandonar el comedor, el reloj del pasillo marcó las 11 de la noche. Habían transcurrido 8 horas desde cuando la Gestapo iniciara el registro de Paige. Casper Ten Boom rompió la formación para acercarse a dar cuerda al reloj. «Sería una lástima que se parase», dijo colocándose el sombrero. Corey le puso el brazo sobre el hombro mientras salían de la casa. Una vez en la calle les esposaron a los detenidos del grupo de oración, configurando entre todos una larga cadena. Corey compartía esposas con su padre a la derecha y con Betsy a la izquierda. Un torrente de imágenes pasó por su mente en aquel frío y oscuro callejón. Los días en que jugaba al aro con Nolly, las veces que esperaba al tranvía en el que venía Tanty Jeans, de regreso de una de sus reuniones. Las carreras que organizaban los niños de un extremo al otro del callejón, las esperas de Kik junto a la puerta lateral para acompañar a algún huésped. Pero el horror del presente no daba tregua. Estaba detenida por las fuerzas de ocupación de su pacífico país, un invasor que estaba dispuesto a despedazar a su familia y a su mundo. Un oficial de la Gestapo ordenó que el grupo se pusiera en marcha en dirección a Smedestad, donde estaba la comisaría de policía de Harlem. Los detenidos tardaron apenas unos minutos en llegar, pero los trámites administrativos se prolongaron más de 2 horas. Por fin, allá sobre la 1 de la madrugada, Corey pudo acostarse sobre una de las delgadas esteras que había esparcidas por el suelo del gimnasio, un edificio que ahora albergaba a los apresados de aquel día. Estaba tan enferma que no le importaba la incomodidad del frío y duro suelo de madera. Estaba contenta de poder finalmente acostarse. La Gestapo quiso poner en libertad a Casper Ten Boom, pero este rechazó la condición que le pusieron, la de no volver a dar refugio a más judíos. Así pues, Casper, Corey, Betsy, Nolly, William y Peter se acurrucaron juntos en el suelo. Ninguno de ellos sabía lo que iba a suceder. El abuelo, viendo la preocupación en el rostro de sus hijos y de su nieto, dijo: «Nunca olviden que somos una familia privilegiada». Corey sintió cómo le resbalaban las lágrimas por el rostro inflamado y oró en silencio: «Dios, ayúdame a no olvidar nunca estas palabras». El resto de aquella larga noche no paró de dar vueltas sobre la fina estera. Oró por los que estaban en la guardia de los ángeles y rogó a Dios que los mantuviera a salvo. La tímida luz del sol comenzó a filtrarse por los altos ventanales del gimnasio y la gente que estaba echada en el suelo comenzó a despertarse. Los policías holandeses repartieron unas cestas de panecillos blancos. Corey vio a Roll Van Billet, quien inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. Ella sabía lo poco que podía hacer por ellos en semejantes circunstancias. Intentó comer uno de los panecillos a sabiendas de que podía tratarse del último alimento que comiera en mucho tiempo. Pero sus labios continuaban demasiado inflamados y adoloridos para morder y masticar. Además, aún tenía fiebre. Unos 15 minutos después entraron unos soldados alemanes. Un oficial ordenó que todos los prisioneros salieran en fila a la calle, donde les esperaba un autobús. Corey y Betsy ayudaron a su padre a incorporarse. Después de una noche en el abarrotado gimnasio, daba la impresión de ser más viejo y frágil que nunca antes. Corey pensó en cuánto tiempo sería capaz de resistir su progenitor en semejantes condiciones. Cuando abandonaban las dependencias de la comisaría, vieron con estupor a un grupo de más de 100 personas que esperaban alineados en la acera, y para quienes su mera presencia en aquel lugar representaba un riesgo. Corey era consciente de que estaban allí para apoyar a sus vecinos detenidos por los nazis, por el solo hecho de proteger y tratar con amabilidad a seres humanos inocentes, que eran perseguidos como si fueran animales salvajes. Durante el recorrido del autobús por las calles de Harlem, Corey intentó grabar en su memoria la belleza de los tulipanes de primavera y las flores rosadas de los ciruelos. Cuando llegaron al final del trayecto, los prisioneros bajaron y fueron conducidos hasta unos grandes camiones con cubierta de lona. Corey oró para que no los llevaran a Alemania. Al escuchar el comentario de otro de los detenidos, un hombre que tenía una mano vendada, de que se dirigían al oeste en dirección a la costa, dejó escapar un suspiro de alivio. «Nos llevan a la cárcel de Scheveningen», vaticinó el hombre, y no se equivocaba. Superada la hora de viaje por el campo, el camión se detuvo repentinamente. Los soldados aflojaron y
y enrollaron la lona. Momentos después comenzaban los gritos. Corry no comprendía el motivo por el cual todos los soldados alemanes gritaban con tanta fuerza. La cabeza ya le retumbaba por causa del resfriado y lo que menos deseaba era que alguien le gritara en el oído. «Rápido, la cara contra la pared, vamos», gritó el soldado, señalando a la elevada pared de cemento que rodeaba el patio de la prisión. Los detenidos caminaron hacia el muro, llevándose a Corry con ellos. Esta se vio de cara al muro, contenta por tener algo contra que recostarse. Lentamente, para evitar llamar la atención, volvió la cabeza hacia el otro lado. A su derecha vio a William, Nolly y Betsy. ¿Pero dónde estaba su padre y su sobrino Peter? El pánico le invadió. Podría resistir todo siempre y cuando permaneciera junto a su familia. No se atrevía a mirar el reloj, pero calculaba que llevaba 1 hora y media de cara a la pared. Estaba tan débil que era sorprendente que hubiera resistido tanto tiempo de pie. Al fin alguien gritó: «Las mujeres a la derecha, síganme». Corry giró la cabeza con celeridad, con la esperanza de tener tiempo suficiente para localizar a su padre y a Peter. Betsy y Nolly se acercaron a ella y las 3 hermanas caminaron juntas. Corry localizó a Peter un poco más lejos, pero no a su padre. Continuó buscándole con la mirada mientras el grupo de hombres y mujeres se dirigía hacia la puerta situada a la derecha. Por fin pudo relajarse Casper Ten Boom. Era el único en el patio que estaba sentado en una silla. Corry se maravilló de la paz que desprendía su semblante. Pareciera como si estuviera fumándose un cigarro y escuchando un concierto en su sillón preferido en beige. Corry gritó impulsivamente: «Padre, que Dios esté contigo». Su voz resonó por todo el pasillo. Casper giró la cabeza y sonrió. «Y con ustedes, hijas mías, y con ustedes», respondió. Aquella sería la última vez que Corry, Betsy y Nolly vieron a su padre. Corry se asió del brazo de Betsy y se pusieron en la fila como el resto de las mujeres. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Las castigarían por haber gritado? Si así era merecido la pena, con tal de escuchar la voz de su padre una vez más. La cama, como si de llevarle la contraria se tratara, Corry tuvo un ataque de tos y apenas podía respirar. Cuando la tos cesó, la anciana se quitó de mala gana de la cama y se unió a las 2 que estaban en el suelo. «Lo siento de veras», excusó Corry, pero la joven no dejó que terminara. «No hay problema, bienvenida a la celda», dijo en tono amable. Cuando se acostó sobre el colchón con una débil sonrisa en los labios, una columna de polvo y un fuerte hedor de orina invadían el residuo del espacio. Corry apenas pudo contener las náuseas, pero estaba exhausta y le costaba mantener los ojos abiertos. Finalmente cayó vencida por el sueño. Un sonido metálico la despertó. ¿Dónde estaba? ¿Qué tipo de ruido era aquel? «Vamos, date prisa, toma tu plato de la repisa o te quedarás sin comer», urgió una voz desde el suelo. Respiró profundamente y los recuerdos de la noche anterior se le amontonaron en el pensamiento. La mujer de más edad, la del vestido verde, señaló hacia la puerta. Corry se arrastró hasta los pies del camastro y se agachó para tomar el último de los 4 platos que habían introducido por una pequeña abertura en la puerta. Se lo puso sobre las rodillas y observó el contenido durante largo rato. Era un líquido grisáceo en el que flotaban unos granos de color amarillo. Acercó la nariz para oler aquella mezcla, pero tuvo que volver la cabeza ante el repugnante tufo. «Tome, cómase este también». «Yo no puedo», dijo ofreciendo aquel revoltijo a la mujer del vestido verde, que ya había engullido su porción. «¿Quieres hacer una apuesta?», respondió la anciana. «Todas dicen lo mismo cuando llegan, pero 1 o 2 días después se lo tragan igual que nosotras, ya verás». Y no le faltaba razón. A la mañana siguiente, cuando sirvieron la ración, Corry se comió su parte. La celda no tenía ventanas, por lo que el paso de los días se contaba a partir de la entrega de la comida matutina. Desde ese momento el día no era sino una sucesión de horas de hastio. Sobre las 12 del mediodía les llevaban 4 pedazos de pan. Aproximadamente 1 hora más tarde escuchaban el ruido de la llave metálica al introducirse en la cerradura. Después que se abriera la puerta, una de las mujeres entregaba el cubo que utilizaban para hacer las necesidades fisiológicas, que en ocasiones rebosaba y dejaba caer parte de su contenido sobre los colchones que estaban en el suelo. La palangana de agua sucia era reemplazada por otra con agua limpia, y el cubo, una vez vacío, volvía a la celda junto con los pedacitos cuadrados de papel higiénico por persona.
En el interior de la celda, las reclusas intentaban un trato lo más amable posible con sus compañeras, aunque cada una vivía su propia pesadilla. La más joven, quien hablaba a Corrie con gentileza la noche anterior, le contó que era hija de un varón que había rehusado servir en la armada alemana. Ella pasaba bastantes horas del día caminando de un lado a otro de la celda. 6 pasos para allá, 6 pasos para acá, apenas se sentaba y cuando lo hacía se cubría el rostro con las manos y lloraba. La anciana del andrajoso vestido verde les dijo que estaba allí por no haber dado parte a la policía de que en la casa donde limpiaba vivía un muchacho judío. Explicó a la Gestapo su ignorancia de tal hecho, pero no le sirvió de nada. La tercera mujer se pasaba la mayor parte del tiempo sentada y con la oreja derecha pegada a la puerta metálica. ¿Qué hace?, preguntó Corrie a la anciana. Recoger información, contestó esta. Corrie quedó perpleja. ¿Conoce el significado de cada sonido de este agujero infernal? ¿Te puede decir si quien pasa por delante de la puerta es la directora de la prisión o una guardia? Incluso sabe en qué celdas se paran y el número de personas que sacan. No falla, es asombroso. Como queriendo corroborar lo que decía su compañera y con la oreja derecha aún apoyada sobre la puerta, susurró: se están llevando a una de la 316, van hacia el oeste, es la tercera esta semana. ¿Qué estará pasando? Verdaderamente asombroso, dijo Corrie con admiración. Ella también tenía un aguzado oído, y en ocasiones cuando un reloj no funcionaba adecuadamente escuchaba con atención durante 1 minuto o 2 para detectar el problema. Pero su compañera de celda era un caso extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años, tal vez algo más. 3 años. Corrie quedó completamente desmoralizada. Los alemanes mantenían encerrada a una persona durante 3 años sin poder ver la luz del día o sentir el viento, sin bañarse ni leer un libro. Pobre padre, pobre Betsy. Lamentó con desolación al sentarse en el borde del camastro. ¿Cuánto tiempo pasaría ella en aquella infame prisión?